Ahí vemos. Fernando Rivera Calderón. No, dice, sí la ganó. Mira, Ana Francis, tu micrófono. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Amiguito, ¿qué es lo que trae usted ahí arriba, amiguito? Traigo una de las grandes creaciones de la inventiva nacional que desde hace tiempo se ha convertido en un símbolo del amor, del amor de pareja, pero también del amor propio en mi caso. Es un changuito meón de Chapultepec. Tiene acá su colita y si Ajá. uno le aprieta aquí, bueno, ahorita no voy a echar agua porque voy a mojar la Sí. computadora, pero es un changuito meón que reparte alegría y agüita y pues ¿Sí no los has sé, visto, Julio? me No, sentía feliz hoy para usarlo. Es no que lo sabía. pasas por Reforma en fin de semana y de Ajá. la gente que viene saliendo de Chapultepec traen su changuito en la cabeza. O también está de moda ¿cómo se llama? El patito. Oh, ¿Se qué ha visto bonito. el patito en la cabeza? Muy ¿Un patito simpático. Pues, también, mión? No, el no, patito no, el nada más. patito El patito nadador. nomás se hace pato. El patito se hace pato. Horacio Franco, ¿cómo estás? ¿Con Changuito Mión o sin él, Horacio? No, pues muy contento también. Estoy muy satisfecho por todo lo que está pasando en este país, estos momentos históricos. Es que cada día es un día histórico, cada semana es histórica y para muchos histérica, pero para mí ha sido histórico todo esto. Está fantástico lo que se está viendo. Las fotitos de don Claudio de X son preciosas. Perdóneme, presidente, pero ahora sí que el pueblo sí teníamos un poquito de sed de ver a esta gente un poquito más sometida, o no sometida con su merecido. Se lo merecen, punto. Ana Francis Moore, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues yo con las alegrías fuera de agenda, Julio. O Fuera sea, de agenda. el sábado me pude como poner alegre de la elección y la verdad me emborraché. Yo tenía planeada la borrachera o sea, el 3 de junio, por ahí, ¿no? Y no se pudo. Entonces, apenas, entonces, ¿no? El sábado también justo me habló Sabina, bueno, me mandó un mensaje así de, ¡ganamos! El domingo me mandó un mensaje de, ¡ganamos! Le digo, ¿verdad que está como, me dice, ¿no te pasa que te tardas en eso, como en que te caiga el 20? Y luego me acabo de dar cuenta, Julio, porque estaba justo mandando que la foto, que lo esto, que el otro, que mi segunda novela ya viene, ya está en el horno, ya viene, espero que en septiembre, y como que no me he dado el tiempo de sentir esa gran alegría, porque ves esta cosa de cualquiera escribe una primera novela, pero solamente solamente los escritores escriben una segunda. Es una mamarrachada, pues, pero la verdad es que a mí esas cosas, pues sí, ¿no? Y entonces estoy muy contenta por eso. Y entonces, claro, la estuve revisando estas semanas, la última edición y todo, y sí está bonita, la Sí, sí verdad, está bonito. está Órale. bonita. Bueno, Fernando, Entonces, ¿cómo ves a la las alegrías escritora? se escribe fuera de agenda. Todo ahí. Todo. Fernando, ¿qué escribir? ¿Qué es lo que valdría escribir ahora una novela esperanzada, una novela de cuidado, de prudencia, una novela desbordada? ¿Cómo andas tú? ¿Desbordado, Fernando? Siempre, pero ahora más, no solo desbordado, emocionado, contento. Y yo creo que para personajes como nosotros, que durante décadas hemos sido, creo que muy críticos desde diversas trincheras, incluso Horacio desde la música, porque la música también tiene un filo crítico, independientemente de su voz como editorialista. Pero Ana, desde el cabaret, tú, Julio, o sea, siempre ha habido muchas cosas muy complicadas, y no es que no las haya ahora, pero sí creo que en la balanza el peso de esa esperanza, de esa alegría, se merece un espacio en la vida, se merece una borrachera, Ana Francis, no de poder, pero sí de felicidad. Nos merecemos un momento de alegría todos, como diría Silvio Rodríguez, por hoy pido perdón a los muertos de mi felicidad, pero se vale la pena, porque además hay muchos hilos de dónde jalar la esperanza. Coincido con Ana Francis que son muchos veintes y no solo por la edad, en mi caso tardan ya mucho los veintes en caer, y más cuando son veintes tan grandes como estos, ¿no? El hecho de tener una mujer presidenta, pero una mujer preparada, científica, que viene de la lucha universitaria, que viene de la defensa de la educación pública,
el ver los nombramientos en el gabinete, más allá de filias, fobias o Marcelos en cuestión, da gusto saber que hay un reconocimiento a lo que han estudiado, a la especialidad de cada miembro del gabinete. Me encanta que el CONACYT, el viejo CONACYT, tan golpeado en este sexenio, se convierta en una Secretaría de Estado. Y me encanta que un personaje como Alicia Bárcena, que yo desde mi ignorancia pensaba que era pues una persona del servicio diplomático de toda la vida, porque la veo con un gran manejo de su actuar como canciller, y descubro un currículum avasallador en términos ambientales, y digo, ¿por qué carajos no estaba ahí? No, ¿por qué no encabezaba esta secretaría desde mucho tiempo atrás y andaba dando tantas vueltas? Evidentemente por sus capacidades políticas, pero me encanta que los especialistas, que los que saben de veras, ¿no? Y no nombrados por unos headhunters como en el sexenio de Vicente Fox, que quién sabe quiénes eran y quién sabe a qué intereses respondían, sino pues a partir de trayectorias personales verdaderamente incuestionables, ¿no? O con realmente muy pocos grises. Pienso en Juan Ramón de la Fuente, pienso en Alicia Bárcena, no se diga Ernestina Godoy, y además viniendo pues del papelón que hizo Scherer, ¿no? En esa consejería jurídica, pues bueno, creo que se abre un horizonte de esperanza en muchos flancos. Así que, no sé, Julio, démonos chance. Además, ya vi que te regalaron una guitarra y eso, pues abre un espacio para la bohemia, para un momento de solaz y esparcimiento. Esa canción sí me pegó ya con lo de la guitarra. Ya estoy sufriendo aquí con los dedos ¿Estás sobre aprendiendo a tocar guitarra, Julio? ¿Perdón? ¿Estás aprendiendo a tocar guitarra o ya sabías? No, hace mucho tiempo medio sabía un poco, pero luego ya se pasó el tiempo y siempre había querido tener una guitarra y mi hija me regaló una el Día del Padre y mano, ahí me tienes ya ahora empezando a cantar puras canciones de acá, de corridos norteños y cosas por el estilo. Así es que Muy abusados. bien, ya está el Sí, show. estoy buscando un método senil de educación musical. En cuanto me llegue voy a hacer. Hay uno buenísimo, ¿conoces el guitarra fósil? ¿Qué parado eres, Fernando? Esa está bien. Ya ni la muela, siempre. Horacio, Te voy a hablar por teléfono cuando me dé así el bajón, te voy a hablar por teléfono. Se me olvida que tengo ese recurso disponible. pero ahorita no te da el bajón, puro subidón, No, Ana ahorita sí me va a Francis. dar el bajón. No, hombre, puro Horacio subidón. Franco, ¿ya te cayó el 20 o todavía no? No, ya. A mí me cayó el ¿Pleno? 20. Sí, la verdad sí. La verdad sí quería que me cayera el 20 desde el día de la elección. No podía hacer otra cosa, no podía, aunque en mi casilla ganó Xochitl Gálvez y ganó todo el PAN, eso no me importó. Ya sabía que el pueblo estaba con la cuarta transformación. No puede ser otra cosa, pues, o sea, no podíamos dar un marcha atrás porque los indicadores de todo tipo, ¿no? Económicos, sociales, nacionales, de todo, ¿no? Estaban ahí, ¿no? Y no nada más por las encuestas, sino por lo que sabes de toda la infraestructura, de toda la obra pública. O sea, la gente se da cuenta y no está idiota, ¿no? ¿Qué fue la oposición? Pensó durante mucho y sigue pensando que el pueblo somos idiotas y que solamente el círculo rojo sabe de lo que es política, ¿no? Y no, pues vuelvo a decir lo que siempre digo, el gran mérito de López Obrador fue haber politizado muchísimo al pueblo de México. Entonces, a mí ya me cayó el 20 y cada vez que veo el actuar de Claudia Sheinbaum, pues no es por demás decirlo, pero el presidente tiene razón, o sea, va a ser, es una versión nueva, corregida y aumentada de la 4T, no de López Obrador, de la 4T. O sea, y esta versión corregida y aumentada la demostró ayer con el gabinete que sacó, con la parte del gabinete que sacó, ¿no? Que fue realmente, para mí fue muy promisoria, fue de veras yo soy muy optimista
todas estas personas, empezando por, obviamente, Juan Ramón de la Fuente, aunque hay mucha gente que tiene sus asegúnes, que porque como rector, que porque trabajó con Cedillo. Sí, pero es una gente que ha mostrado muchísima capacidad desde la derecha o desde los gobiernos anteriores, desde la UNAM, en muchos sentidos. Sí, puede, o sea, la gente también la puede regar. Hombre, López Obrador también alguna vez tuvo alguna cosa, y ya lo he dicho muchas veces, contra la cuestión de la comunidad LGBT, cuando no entendía cómo estábamos, que le decíamos las sociedades de convivencia en el 2003, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya sabemos de la gente, pero la gente es capaz porque es capaz, la gente no es corrupta porque no es corrupta, la gente no, o sea, procede, o sea, es en un momento dado cambia de parecer, cambia de proceder, quiero decir, como, Ujú. bueno, pudo haber sido Manuel Bartlett también, que es una de las personas más denostadas en el gabinete de López Obrador, pero bueno, hoy viendo cómo está la Comisión Federal de Electricidad, bueno, dices, por lo menos dejó trabajar muy bien a la gente. O sea, este hombre que habló sobre toda la cuestión de las mentiras que lanzaban sobre la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Los medios y todo, fue Ujú. de veras muy preclaro y muy implacable su manera de mostrar cómo de veras la comisión está trabajando. Bueno, de ahí que, bueno, Juan Ramón de la Fuente, luego, obviamente, Cristina Godoy, que no tiene, de veras no tiene comparación, es una gran jurista y va a ser una muy buena consejera jurídica. Bueno, obviamente, Sí. la nueva secretaría del CONACYT, ¿no? Es en verdad es una gran noticia porque posiciona la ciencia y la tecnología como una presidenta, Claudia Sheinbaum, que tiene pues este background científico que lo va a posicionar y que va a posicionar la ciencia hacia la tecnología y la innovación Claro. como una cosa muy importante. Rosaura, Sí, que es fantástica, implacable también, que es sí. grandísima funcionaria, ¿no? Que se me va, bueno, Verdeguer o Verdeguer, que bueno, tiene mucha preparación en la cuestión de Sí. sí, que dijeron que tiene hoteles y que no pagaba el agua. Bueno, ojalá que se lo demuestren o lo que sea, pero hay que darles el beneficio de la duda, ¿no? Y Sí. obviamente el nombramiento más polémico que fue Ebrard, ¿no? Ebrard, que fue así Sí. que el que más ocasionaba los escosores y todo. Tú dijiste ayer una cosa al final en tu conferencia nocturna que me pareció muy interesante, tu punto de vista. Dijiste algo en lo que finalmente podría yo estar o no de acuerdo, pero si algo se mostró cuando Ebrard habló, yo creo que no fue debilidad o un posible dejo de debilidad o dejo sí, tú lo dijiste así, debilidad. Yo creo que más bien es una cuestión de unidad y de dejar realmente las cosas en claro. Este señor que me dijo que no se iba a someter a mí, es secretario de una parte muy importante de mi gobierno y finalmente estoy, entre Ujú. comillas, perdonándolo que me haya dicho eso, que lo haya dicho eso en el país, ¿no? Que dijo que no me iba a someter a esa señora y que Ujú. borrón y cuenta nueva y que finalmente todas esas cuestiones, Sí. queridos amigos, son condición humana, nada más. Pero Bien, pues el gabinete ahí está, esa parte del gabinete está bien. Ojalá que la de la semana claro. que entra sea gente también igual de capaz y también más joven, ¿no? Eso es lo que necesitábamos también. Bien, Horacio. Ana Francis, ¿subidón o bajadón? ¿Cómo andas? Porque te digo que andas en el subidón o andas en el bajón o qué onda. A ver, platica. Ando en el subidón, sí ando en el espérense, ya tanto festejo, esténse, porque una ya está mayor, y ha habido pues muchos festejos muy bonitos, la verdad, o sea, creo que de los más entrañables es uno que hubo con la militancia antier. Eso fue muy entrañable, Julio, porque de pronto, pues sí, eran como cientos de personas que básicamente fueron mi familia los últimos 3, 4 meses y que pues es bien bonito porque vas conociendo un montón de historias. Pero puro subidón. Sí, me da mucho gusto y me da mucha diversión que me estoy mordiendo las uñas así de el que sigue del gabinete, ¿no? Que la telenovela va a ser así los jueves, que estamos así de, pues me da mucha risa y me da mucha alegría. Y me gustó mucho este primer capítulo de la telenovela, la verdad. ¿Sabes qué me dio mucho gusto, Julio? Que no había caído el 20 de que se cumplieran los acuerdos. Es decir, el presidente les propone a este número de precandidatos, váyanse a la previa, ¿no? Compitan, que Ujú. gane la mejor persona. Y segundo lugar, agarra gabinete. Tercer lugar, coordina esto. Y cuarto lugar, coordina, ¿no? Y me pareció que
O sea, que está padre descubrir que los acuerdos se cumplen, que está padre, no que no lo supiéramos, pero confirmar que los acuerdos se cumplen. Y entonces, en ese sentido, empezar a ver, ahora sí, las cosas de la magia de la política, que para eso sirve la política. ¿Y a qué me refiero con la magia de la política? Es decir, acaba de decir Horacio, ya sabemos lo que dijo Marcelo Ebrard en aquel momento de enojo y bla, 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 y que fue muy desafortunado. Pero acusó de delincuencia electoral al propio gobierno federal. Todas esas cosas y las cosas que se dijeron, ¿no? Y las cosas que hemos dicho, en fin. Pero, pues como le dijo Chertorivsky a Santiago Taboada en uno de los debates, que ves que el eslogan del PAN era "ya se van", ¿no? Y les encantaba decirlo, y en tribuna nos lo decían a cada rato, ya se van, y tronaban su dedito. Y que Chertorivsky le dijo, no se va nadie, güey. Y pues sí, te la razón, pues, ¿no? Entonces, y para eso sirve la política, para entender que nadie se va, que somos las mismas personas, que vivimos aquí, etcétera, etcétera. Y que, pues hay que arreglarnos, ¿no? Y hay que hacer trabajo político para cerrar las heridas, para etcétera, etcétera, y para ir acomodando las cosas. Entonces, pues podemos observar desde todo ese proceso de aquella cena del presidente en el lugar de Porrúa al día de hoy, ¿no? Cómo el presidente plantea un esquema y la competencia se da, etcétera, etcétera, y hoy estamos acá y el esquema se está cumpliendo. Y no está mal que se cumplan los acuerdos, no está mal que las personas tengan este lugar. Fernández Noroña debería ser coordinador de una cámara. Pues no lo sé. Digo, conforme a los acuerdos. Puede ser coordinador de una cámara, o puede ser, sí, puede ser coordinador de una cámara, sin duda, ¿no? Debería. Por lo menos, Debería ser. Pues sí. En términos de los lugares, ya no me acuerdo cómo quedaron, pero... ¿Tercer pues lugar? Sí. Tercer lugar debería de ser, pues, ¿no? Pues a ver si por ahí no se cumple. A ver si lo deja aquel. Pues vamos a ver. ¿Quién sabe para dónde va Noroña también, no? Me parece que Noroña tuvo una muy buena precampaña y tuvo un acompañamiento a la campaña fantástico, pues, ¿no? Entonces, sospecho que va a estar en un buen lugar y que va a estar en un buen lugar que él mismo, ¿me explico? Va a estar bien con ese lugar. Yo lo he visto muy contento. Claro, me muerdo las uñas de saber a dónde, pero yo lo he visto muy en paz. Bien, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, dentro del júbilo, el contento, ¿qué deberíamos de analizar con el sentido crítico que debe caracterizar a la izquierda? ¿Qué riesgos, qué retos tenemos también por delante? Bueno, viene el tiempo también de la autocrítica, es decir, creo que todo el gobierno de López Obrador, pues fue un gobierno, y lo he dicho varias veces en ese espacio, un gobierno en resistencia, resistiendo los trancazos de la iniciativa privada, de los medios privados, pero un ataque en el que muchos que acompañamos el movimiento y que solemos ser muy autocríticos, no es que dejáramos de hacerlo, pero es que había tanta chamba tratando de desmentir fake news y calumnias y cosas absurdas, que en realidad sí creo que hay un déficit en términos de autocrítica, que ahora la consolidación de este proyecto político va a permitir hacerla, y hacerla de una manera más sana, no significando que ejercer esa autocrítica signifique ser un traidor al movimiento o significa que ya te vas a ir a Movimiento Naranja, ¿no? Entonces, bueno, a mí me entusiasma eso, porque si algo distingue a la izquierda, pues es justo ese gran debate interno que siempre ha habido, pero que ahora se ha visto realmente pudorosamente opacado, pues por el gran ataque, y como es un ataque tan basado en la nada, ¿no? Pues la verdad hemos perdido mucho tiempo respondiendo estupideces cuando realmente deberíamos ocuparnos de cosas realmente importantes o de cosas realmente complicadas que hay, porque efectivamente, como dice Ana, pues somos los mismos, y las transformaciones, curiosamente, las hacen los mismos que no querían que cambiaran las cosas, pero es que es lo que hay, somos lo que hay, y quizás lo que marca la diferencia pues son esos liderazgos, son esas cabezas que marcan
el camino que hay que seguir, pero al final los que van a operar las cosas, pues somos los mismos que estábamos antes, muchos muy contentos con el PRIAN, muchos muy enojados y muy molestos, y ahora, pues, un poco al revés. Pero bueno, creo que eso es importante que venga este tiempo, pero sí, sin duda, sin dejarle espacio tanto a la felicidad como a esto que pues es imposible no sentir cuando uno mira la foto como diría Álvaro Delgado, en efecto, de Claudio X González Laporte. ¡Qué Ajá. barbaridad, señor periodista! Bueno, pues así como lo dicen ese par de queridos periodistas, pues la verdad es que ver esa fotografía, que además reivindica el poder de la imagen y de la fotografía en estos tiempos, pues es la carga de justicia poética que encierra ver a este señor, que recordemos en esa foto donde le habla a Peña Nieto y le pica el pecho así como de, escúchame tú, chamaco, ¿quién te va a dar las órdenes? A verlo ahora sentado en la antesala, en una antesala infinita para él, ¿no? Porque después de haber hecho, de haber tenido un actuar tan bajo, de haber coordinado y financiado una de las campañas negras más terribles que se hayan vivido, yo creo que en nuestro continente, y de haber engendrado a uno de los tipos más insoportables, mamilas y nocivos para este país, como lo es su hijo Claudio X González Guajardo. Bueno, pues ese par, la verdad es que se merecen ese destino, esa sala de espera eterna. Lo que no esperábamos es que hubiera un fotógrafo tan genial, que no sé quién sea, pero brindo por ese gran fotógrafo que captó esa imagen que representa, así como la del triunfo de Claudia en el discurso del Zócalo, así como esas grandes fotos, esta foto sintetiza la derrota moral, la derrota económica y la derrota absoluta de la derecha y de ese empresariado mexicano completamente insensible a las necesidades de la gente. Bien, gracias. Horacio Franco, ¿qué autocrítica, qué debemos advertir hoy para que luego más adelante no nos digan dónde estabas cuándo? Es decir, sí el júbilo, sí el contento, sí el triunfo electoral, pero ¿qué sigue? Porque bueno, yo nada más digo, compromisos se van cumpliendo en lo político y compromisos se van haciendo en lo económico. Podemos ver que no se ha recibido a nadie que implique un compromiso con lo popular o con la lucha social, pero sí a los jefes de los grandes corporativos, de los empresarios, de los banqueros, de BlackRock México y de otras entidades. Y a veces, hoy mismo, hoy Horacio, podemos revisar los medios de comunicación que apenas ayer o antier eran los portadores de las peores noticias negativas contra este movimiento y que hoy están felices diciendo que celebran los nombramientos que son, bueno, Javier Lozano, felicitando los nombramientos que ha habido. Y como ellos puedo enumerar la serie de personas, hoy lo podemos ver en Reforma, en el Universal, en diferentes lugares donde moderación, respeto, gran señal. ¿Serán esos compromisos los que puedan atenuar el gusto y el contento por lo electoral, Horacio? Estaba yo buscando el fotógrafo de la jornada, porque es el que lo publicó. Tuvo un premio incluso, ayer lo mencionaron en los periodistas, Alejandro y Álvaro. Pero lo que quiero decir con estos riesgos que hay, o estas cosas que deben aprender este nuevo gobierno, y yo lo estuve pensando mucho en la mañana, precisamente razonándolo, meditando, y hubo una cosa que el gobierno de López Obrador, el gobierno de López Obrador se prometió desde un principio. Trataron de hacerlo y como uno de sus propósitos, y que se olvidó después, todos lo olvidamos, todos lo fuimos olvidando. Se hablaba, no sé si se recuerden todos, de una transversalidad entre secretarías, dentro de un gobierno muy funcional que sí fue pero que les ganó mucho, como dijo bien Fernando, toda de gobernar a contracorriente, la pandemia, desmentir todas estas cuestiones calumniosas y terribles de la derecha que siguen y seguirán siendo, bueno, y se irán atenuando poco a poco, creo yo, porque ya el hecho de que Javier Lozano se comporte como se comporta, o bueno, ya se va de vacaciones latinos, ¿verdad? Entonces ya se va a ir atenuando esto, porque ya no les queda de otra. O sea,
si siguen con la misma política, la oposición van a seguir quedando más y más en ridículo y se van a ir quedando cada vez más solos, tan solos como Claudio X González Laporte en esa sala de espera eterna con Claudia, que como vuelvo a decir a todos, digo, no es lindo, como dijo López Obrador, no le gustó a él, pero al pueblo sí. O sea, fueron tan mezquinos, pagaron tanto dinero para denostar, defenestrar a este gobierno, que, que pues en verdad es merecido, ¿no? Es muy merecido. Pero yo estaba pensando en esa transversalidad que el nuevo gabinete, que todo este gobierno tiene que tener, que no la tuvo el gobierno de López Obrador, que cada secretaría colaboró de una manera como pudo, hubo secretarías como la función pública que verdaderamente, que ojalá se quedara Dora Bujain, ¿no? Dora, mi queridísima amiga, que es una persona muy capaz, ¿no? O alguien más, no sé, el mismo Fernando Noroña, no sé, bueno, todos nos tronamos los dedos ya porque sea jueves, pero eh, yo creo que la transversalidad de un gabinete, la colaboración, la cooperación con las secretarías debe ser una cuestión muy importante para el gobierno de Claudio Sheinbaum, para que haya esa, ese hilo conductor que va a ser el bien gobernar a partir de una cabeza, sí, que es una directora maravillosa que es Claudia Sheinbaum, pero que haya esa coordinación y que ninguna parte del gabinete ampliado o del gabinete formal vaya a salirse de redil como se salió Segalmex, como pasó pues, en la función pública, como pasó en las contralorías, pues, ¿no? Y bueno, lo más urgente de este gobierno próximo va a ser el fiscal. No concebimos ningún ciudadano que tenga más de 2 dedos de frente que Gers Manero se quede en la fiscalía por nada, ya. O sea, en verdad, Gers Manero ha sido un fiscal que nos da vergüenza a todos, que por muy, otra vez, que como dice López Obrador, muy buen hombre, es un buen hombre. Pues sí, yo puedo ser un buen hombre, pero no voy a ser fiscal, ni voy a ser funcionario. Pues, ¿no? Cada quien sirve para lo que sirve, ya no estamos tampoco como para soportar un fiscal. Así se nombra a Ernestina Godoy, la consejera jurídica de la presidencia, pues un fiscal que verdaderamente tenga a bien llevar los asuntos de la nación de una manera digna y eficiente. Ese es el gran peligro, ¿no? O lo que yo sugeriría para este gobierno, que las secretarías se comuniquen entre sí, se intercomuniquen a partir de la cabeza, sí, pero que haya de veras una cohesión humanista, transformadora, formal entre las secretarías. Bien, Horacio, gracias. Vamos a, Ana Francis, antes de pedirte tu opinión y si es posible una autocrítica o una crítica o advertencia de riesgos en lo que se está viviendo, déjame compartir esta publicación en X que ha puesto el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Dice, productivo encuentro con fiscal general Alejandro Gertz, funcionarios de la Fiscalía General de la República y fiscales estatales para abordar éxitos y desafíos compartidos para fortalecer la justicia y proteger mejor a nuestras naciones, su bienestar, salud y seguridad. Yo siempre me pregunto qué hace el embajador de Estados Unidos participando en reuniones de esta índole que corresponden estrictamente a asuntos de interés nacional interno. Digo, entiendo las reuniones binacionales de comisiones de un país o de otro, las entiendo, pero cuando están este tipo de reuniones, pero bueno, ese no es el tema. El punto está, solo por lo que dice Horacio respecto a Gers Manero, que bueno, pues pareciera al menos que él está ahora muy puesto. Ana Oye, Francis. y perdona más que como paréntesis, en términos de señales políticas, pues muy desafortunado que Ken vaya con el rostro abierto y el otro con cubrebocas, Pues que sí. la verdad es que yo siento que no se ha quitado el cubrebocas desde la pandemia, el fiscal, ¿no? No, yo no lo he visto, me encantaría verlo hablar públicamente, pero tiene este síndrome que tienen los ministros de la Suprema Corte que lo público les da como urticaria, ¿no? Compartir Sí. públicamente lo que sepan. Se les Oye, brinca. Cubrebocas políticos. que vayan a la mañanera un día, ¿no? Digo, ¿Mm? Pues sí. Ana Pues Francis, sí. retos, riesgos de este momento de júbilo, de contento electoral, pero la política es implacable y sigue adelante. Y decía yo, antes de que Horacio nos diera su análisis,
decía, bueno, acuerdos políticos cumpliéndose, pero acuerdos económicos, el mundo de la presión de esos factores económicos, financieros y fiduciarios está, me parece a mí, muy fuerte, por un lado, y por otro, cómo me encantaría que hubiera ya las reuniones con los sectores populares, madres de desaparecidos, comités de lucha, defensores del medio ambiente. Acabo de hablar con personas de Perote, Veracruz, donde fueron asesinados 2 activistas que están en lucha contra unas granjas Carol, que son unas granjas porcinas que se roban, se quedan con el agua, como sucede a nivel nacional en una crisis verdadera que no ha podido ser enfrentada. Pero en fin, Ana Francis, ¿cómo ves todas estas series de presiones? Pues fíjate que yo no necesariamente estaría preocupada justamente por no estar viendo reuniones con los sectores sociales, porque me parece que el compromiso es muy claro. Creo que las empezaremos a ver muy pronto, pero también es cierto que se está haciendo un tejido estabilizador, me parece, que a mí me da mucha paz. Más bien yo me preocuparía por otras cosas, Julio. Es decir, ¿cómo hacemos? El presidente hizo muy bien y fue haciendo muy bien para ir tejiendo y que fuera ganando, voy a decirlo así, fuera ganando como el mejor comportamiento posible. Es decir, en general tuvo un gabinete como pues bastante correcto en términos de corrupción, en términos de, sí, de decencia y de honestidad, pues, ¿no? Y algunos mejores técnicamente hablando, etcétera. Hubo varias sustituciones, hubo por ahí varios personajes que se presentaron corruptos y fueron saliendo, pues, y eso es interesante. Entonces, yo creo que Morena no está libre de la corrupción, ni mucho menos, no lo estoy diciendo una cosa que todo mundo sabe. Entonces, me parece que tiene que permear y que tiene que ser más la gente que ocupe los espacios que sea incorruptible, como el caso de Ernestina, por ejemplo. A mí me parece que Ernestina es un personaje incorruptible y que fue una espléndida fiscal en la Ciudad de México, etcétera, pero que tiene esta característica de incorruptibilidad. Y creo que eso tiene que ser lo que más permee, pues, ¿no? En los congresos, o sea, yo estoy preocupada por el Congreso de la Ciudad de México, pues, porque va a tener una bancada muy amplia, etcétera, pero adentro tiene que, o sea, no puede perderse todo lo ganado en esta segunda legislatura en términos de armonía, de trabajo en equipo, de unidad, de trabajar para el proyecto, etcétera, ¿no? Pues debe ser, me parece, una bancada muy en comunicación con la futura jefa de gobierno, etcétera, pues cosas que le den paso a la eficiencia y que no haya chantajes, Julio. Entonces, yo creo que viene una construcción política interesante. Y por otro lado, pues viene la presidencia del partido, ¿no? Que eso también marca tono, pues, es decir, ¿quién preside el partido? Pues ya vimos que ahí se está candidateando o se dice Citlali, por ejemplo, que es otro personaje incorruptible. Entonces, esas señales son buenísimas. Y Luisa María Alcalde. Luisa María Alcalde vi que levantó la mano también, pues no sé, no conozco tanto a Luisa María como para saber qué representa. A Citlali, pues ahora sobre todo el último año y medio la conocí muchísimo, ¿no? Y es alguien además muy visible, es decir, nos ha mostrado mucho quién es, como para pensar, y la ves, como para pensar que es un personaje incorruptible. Luisa María me parece que ha mostrado ser una política joven, muy echada para adelante, como muy exitosa en ese sentido. También me parece que es un personaje incorruptible. Me faltaría a mí ver más quién es decir, qué trae en la cabeza, cuál es su onda, que esa es una cosa que ya puso la 4T de moda. Pues esto que dice Fernando de Gertz, o sea, ya contamos los días para que se vaya, me parece todo mundo, incluida la 4T, espero. Ya se tiene que ir, es un personaje del pasado que además no solucionó nada, no al ritmo que se necesita, seguramente tendrá algunos éxitos, no sé cuáles, pero no al ritmo que se necesita, no para esta parte del proceso. La verdad es que ya debería renunciar, debería de entrar a otra persona.
Pues esos son los retos que yo veo, es decir, siempre hay espacios para jugar al tío Lolo, siempre hay espacios para la corrupción, o sea, siempre hay espacios para la corrupción, que esos deben ser, híjole, cerrada la llave, erradicados, debe ser un vicio social súper mal visto, me explico, ya muy, muy juzgado por todos lados. Pero también está el espacio del tío Lolo, ¿no? De pasar sin dejar huella, ¿no? Y está el espacio de pasar dejando huella. Entonces, claro que esperamos un sexenio así, pero el peligro del tío Lolo ahí está, ¿eh? Y tenemos que estar bien pendientes de que la gente, además, pon tú que no robe, pero que sí atienda, ¿me explico? Bien, gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, en esta ocasión, arriba a mi derecha, abajo a mi izquierda, vamos a hacer algunas preguntas para que nos haga favor de responder. Le queremos hacer una especie de examen de ciencia política para su doctorado. Díganos, por favor, por X cantidad de panchodólares, díganos, por favor, ¿dónde colocaría usted para el próximo jueves al señor Gerardo Fernández Noroña? ¿Dónde a Omar García Harfuch? ¿Y dónde colocaría además a otros personajes de los que quedan pendientes de asignación con cargo siguiente? Adelante, Fernando Rivera, tiene usted 60 segundos multiplicados por 5 si quiere. Adelante. Bueno, pero si va a ser doctorado, deje saco mis tijeras. Ah, sí, tu plastilina. El Te paso el masking, agarra. Y mis legos para construir el doctorado así desde abajo. Claro. Mira, Julio, Noroña ya tiene un lugar, pero en el corazón de todos los mexicanos. Él creo que... Secretario del corazón. Secretario del corazón. Del corazón público, popular. Del corazón público, para devolverle al corazón lo quebrado. No, mira, la verdad es que creo que lo que está pasando con Gerardo Fernández Noroña es muy interesante y evidentemente es algo que ya vimos en una dimensión muy grande con Andrés Manuel López Obrador, pero que va más allá de qué puesto vaya a tener en el gabinete, que a mí me encantaría que lo tuviera. Podría ser un gran secretario de Desarrollo Social, aunque también he oído voces que nombran a Tatiana Cloutier, pero creo que sería el personaje ideal para estar cercano a la gente, que es su territorio natural. Creo que no importa dónde lo pongan, tiene un gran cariño popular. O sea, la gente que lo quiere mucho. No sé si sea tanta como quieren al presidente o a otros personajes, pero incluso quienes no lo quieren le reconocen que es un personaje que debate bien, que le entra bien a los temas, que no se achica en la cancha, hablando de fútbol, que sabe entrarle. Y eso, incluso a mí que no era precisamente santo de mi devoción, reconozco que en su precampaña, que fue la más elegante y la más digna de todas, y como dicen, en el apoyo que le dio ya a la campaña de Claudia, pues se ha comportado muy bien y ha mostrado pues que tiene como diferentes facetas, ¿no? Una medio Mr. Hyde en la que puede llegar a romper una cuestión, un debate de la derecha, o donde puede mostrarnos una foto en toalla, y otra donde puede realmente conmovernos con su discurso y con el cariño que le tiene la gente. Así que bueno, ahí me encantaría que pudiera estar en un espacio donde pueda mostrar esa cercanía que tiene con la gente, ¿no? Con ese pueblo que los de la derecha no se imaginan, que creen que no existe, pero que sí existe, y que hay personas que se comunican muy bien con ese gran pueblo mexicano tan diverso. Del caso de Harfuch, pues bueno, me parece que pues tiene muy cantada la Secretaría de Seguridad, ¿no? No sé qué pueda pasar que lo evite, porque vaya que los cuestionamientos mediáticos que se hicieron cuando competía para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues siguen ahí, ¿no? Esos cuestionamientos ahí están presentes. Tú le dedicaste un buen espacio, nuestro querido amigo Temoris Greco hizo algunas preguntas que no terminaron de quedar resueltas, pero bueno, es un personaje al que la presidenta le tiene confianza, y habrá que ver, bueno, si finalmente se avienta, así como con Marcelo Ebrard, ese nombramiento con un doble filo, o si decide
tomar una decisión distinta. Me preocupa más, bueno, no más, pero me preocupa mucho, por supuesto, qué va a pasar con cultura. Yo creo que Ana Francis y Horacio compartimos esa inquietud. Hay perfiles muy buenos como en otros espacios, pero bueno, el mundo cultural también es una cosita complicada, ¿no? La cultural Sí, No, vaya, vaya. sí, ¿no? complicada por decir una palabra bonita, Amable, amable. amable, sí. Entonces va a ser interesante ese torito, quien se lo vaya a aventar, tienes mi bendición y todo mi apoyo Así incondicional. todo el lomo, todo el lomo. Muy bien, gracias Fernando Rivera Calderón por esta respuesta en estas preguntas. Muchas gracias. Vamos ahora con Horacio Franco. Horacio, ¿dónde colocar a Mario Delgado, que técnicamente es el presidente de un partido electoralmente arrasador, que al menos en términos formales se puede decir que es el non plus ultra del trabajo político partidista y, sin embargo, hay una serie de críticas fuertes? Y bueno, hay quienes creen, por un lado, que puede ser secretario de Gobernación, otros dicen que podría quedar en un cargo menor, y hay quienes incluso sugieren que quede más bien a disposición de eventuales investigaciones de otra índole. Pero, Horacio, ¿qué hacer, por ejemplo, con Mario Delgado? ¿Dónde colocarlo en este ambiente de preguntas tipo concurso que estamos mencionando? Por un lado, lo de Mario Delgado, ¿cómo verlo, Horacio Franco? Primero voy a complementar lo que Jesús hace ratito te estaba diciendo. Para García Harfuch, a muchos que nos parece un hombre muy guapo, lo podremos colocar en la Secretaría de la Función Pública. Estaría Ah, bonito. Oh, oh lo my de God. Jesús, lo de Jesús Ochoa, Fuertes que declaraciones de Horacio Franco. Fuertes declaraciones. Ya regresó el changuito. La sí, sí, función, sí, sí. la función pública. No, bueno, a ver, pues, digo, de Harfuch yo tengo, digo, obviamente Claudio lo tiene muy buen concepto, ¿no? Pese a todo su historial y todo lo que la gente discutiría, pero hizo un muy buen papel en la Secretaría de Seguridad Pública aquí en la Ciudad de México. Y pues ahora sí que nos tenemos que atener a lo que Claudio, y aquí Claudia está viendo funcionalidad, lealtad pues lealtad porque le fue muy leal, pues hizo muy buen trabajo, funcionalidad porque fue muy funcional para la ciudad y yo creo que no hay otra salida más que Harfuch sea el secretario de Seguridad Pública y otra vez vuelvo a lo mismo, no todo el historial de tu familia y no todo el historial de tus ancestros te va a marcar a ti. Pese a que, bueno, habrá que investigar también por qué lo atacaron, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya tendrá que aclararse, tendrá que verse bien, bien visto, pero obviamente Claudia no da paso sin guarache, lo estoy viendo así, pero de veras, cartesianamente, sabe perfectamente en qué momento, en cuánto tiempo dispone para hacer una conferencia de prensa. O sea, es una persona súper, de veras, súper preparada y científica. Y aquí, en el caso ya concretamente de Mario Delgado, pues se rumora mucho que es secretario de Gobernación, la investidura que tiene y sobre todo la trayectoria que tiene Mario Delgado como presidente de un partido tan posicionado y con tantísimo poder, pues no lo desdeñaré yo de un cargo así, ¿no? De secretario de Gobernación. Eh, Ahora sí que ella sabrá las razones por las cuales lo pone. Y yo creo que aquí, pues aparte de todo, pues él tiene el currículum, espero que tenga la funcionalidad y obviamente va a tener con todo la lealtad que necesita Claudia y que necesita Morena para seguir siendo un partido eh, con eso. Yo creo que lo que deja Mario Delgado a Morena es un gran acertijo y una gran incertidumbre, que es a saber, o sea, a mi juicio nada más, es el tratar de ya ir depurando la línea ideológica de Morena, el tratar de hacer una cohesión ideológica mucho más, ya no solamente de izquierda, sino de un partido muy democrático, muy abierto, no nada más hacia la izquierda más radical o hacia la izquierda más izquierdosa, que ya en un momento dado estamos viendo que no va por ahí la tirada de Claudia.
A ver, es que lo que quiero que entienda la gente, creo yo, y quiero entender el procedimiento de Claudia, es primero que nada limpiar lo de hasta arriba, porque si lo de hasta arriba se te desmorona o se te pone en tu contra, como BlackRock, como los empresarios, como todo esto, se te puede venir todo abajo. Y el venirse todo abajo ahorita, en una cuestión donde ya hubo una depreciación del peso que ya vimos que fue ficticia, que fue totalmente hechiza, que fue totalmente mezquina y planeada por esta gente que está en contra del gobierno mexicano y que haya ganado Claudia la elección, puede ser bastante arriesgada para la cuestión de esa alegría que tú decías al principio, Julio, de la opinión pública positiva. Entonces, aquí ahorita lo que tiene que hacer es agarrarse de lo más alto, o sea, de veras solidificar ahorita lo de más arriba, que es un cimiento finalmente económico para el país, y no lo podemos negar. Dependemos Ujú. demasiado de Estados Unidos y de las economías pudientes en este mundo y en este país, y entonces, a partir de ahí, no va a estar ciega porque es una gobernante de izquierda. O sea, ¿de dónde viene Claudia? Pues de todos esos movimientos que tienen que dejarse permear o tiene ella que escuchar a todas las madres buscadoras, a todos los Ayotzinapa, a todos los casos que están sin resolver. Ya fue a pasta de conchos. O sea, esas cosas son indicios de que Claudia Sheinbaum va a ser una gobernante para todos. La cuestión es que sí, necesitamos un secretario de Gobernación además muy fuerte, que espero que Mario Delgado lo sea, si es que va a ser, pero pues todos son conjeturas. Yo no me atrevería a decir quién, pero pues hasta ahorita ya vimos a dos haces de la manga que se sacó muy buenos, que fueron el de Relaciones Exteriores, ¿no? Y el de Economía. Yo creo que el de Gobernación tiene que ser alguien así, una persona sumamente fuerte políticamente hablando. Bien, gracias, Horacio. Ana Francis, déjame antes de cualquier cosa compartir este tuit que les comenté de Javier Lozano. Ahorita Sebastián Enríquez lo va a poner aquí en pantalla y dice, me parece que Claudia Sheinbaum está apostando por la experiencia, la preparación, la seriedad y la madurez al conformar su gabinete. Les deseo mucho éxito en su gestión a los recién nombrados. Enhorabuena por México, dice Javier Lozano. Bueno, luego de compartir este momento, déjame preguntarte, Ana Francis Moore, cuando ya nos vamos encaminando al final del programa, pero preguntarte, pues estamos con precandidaturas presidenciales ya muy cantaditas. Marcelo Ebrard dijo que él iba por el 2030. Así es que evidentemente es un candidato ya predestapado. Y por otra parte, pues hay mucha gente que insiste en que Fernández Noroña podría ser candidato para 2030. Ya sé que es muy temprano, pero así es la Muy política. temprano, Julio. Estoy apenas descansando de la campaña, espérate. No, Ya hombre, amaneció apenas la vienen audiencia. las que Y empiezas ya a hablar están. y empiezo así de, ay, los volantes, las donas, así. Esa es la vida del político. ¿Qué quieres, Ana Francis Moore? Si no estuvieras ahí, estarías ahorita diciendo, quiero andar ahí ahorita de activista. Pero bueno, entonces, comentario cero sobre las Ah, precandidaturas próximas. no, pues a saber, Dilo, Julio. dilo. No, no, no. No, a ver, a mí me parece que tras 200 años de hombres gobernando, creo que 200 años de mujeres gobernando me parecería razonable. Ya, yo le apuesto a mujeres, sin duda le apuesto a mujeres. Hay varias que serían espléndidas. Y no nos vamos a adelantar porque no vamos a estar fatigando a Clara Brugada desde ahorita. Pues espérate. Quizás nosotros no nos debemos Vela, Fernando a Rivera. ver, No vamos a estar. No vamos a estar cansando a la gente desde ahorita porque primero hay que hacer otras cosas. Pero yo Porque- clarísimamente le voy a apostar a mujeres, ¿no? Fernando. o sea, a lo mejor en esta mesa, o a lo mejor el lado de acá arribita de la mesa, pues deje descansar, pero el que quiera ser presidente o presidenta de este país, la siguiente elección, tiene que estar chambeando ya desde ahorita. Exacto. O sea, no hay manera, o sea, las campañas tipo Xóchitl Gálvez de 30 días antes de las campañas, decidir que quiere ser presidenta de México, eso espero que no lo volvamos a ver nunca más en nuestra historia, que quienes lleguen a gobernar en este país tengan una vocación de servicio al ¿Estás de acuerdo, Fernando, que la mejor manera de trabajar para eso es trabajar?
punto. Todos Es los decir, días, todo el lo que tiempo. tienen que hacer quienes quieran es trabajar y demostrar que va para allá para que haya un convencimiento general. La De neta, hecho, claro. lo que defendió a Claudia Sheinbaum fue su trabajo, porque ella no es o sea, nunca ha sido esta persona que dice, les presumo todo lo que he hecho, al contrario, ¿no? Hubo o sea, todo el mundo nos pusimos a presumir lo que había hecho porque era así de, güey, sí es una gran candidata, sí es una gran funcionaria pública. Entonces, me parece que quien quiera, pues a chambearle, a trabajar bien y atender bien a la gente y a dar resultados. Creo que Esa es la mejor manera posible, ¿no? pasó algo similar, nada más como paréntesis, con Clara Brugada, que muchos le cuestionaban que no hacía publicidad de las grandes obras que hizo en Iztapalapa, pero es que la verdad yo sí creo que o un político se dedica, un funcionario se dedica a hacer la obra, a atender a la gente, o te dedicas como los gobiernos prianistas a hacer campañas de publicidad donde todo el día estás en el estudio de televisión grabando anuncios de lo que no haces, ¿no? Pero sí tienes que comunicar, eso sí, es decir, a mí sí me parece que en este próximo sexenio todo el mundo tiene que comunicar lo que está haciendo, por varias razones importantes. De entrada, para que la gente sepa y te conozca. Y segundo, para que la gente sepa, te conozca y use las cosas que se están haciendo. Y segundo, pues justo para que vayas viendo quién, dónde, etcétera, etcétera. No está mal, está bien comunicar. Bueno, claro, ya comunicar sin cambiar, pues no sirve de nada, como los pristas. me tomo 30, 40 segunditos nada más para decir que evidentemente en esta mesa ha habido opiniones que contrastan mucho con lo que es mi postura muy crítica respecto a los nombramientos. Yo tengo una postura sumamente crítica en varios casos, pero me he esmerado por escuchar la opinión de nuestros distinguidos Pobre contertulios, Julio. respetar y no confrontar, porque aquí la voz importante es la de ustedes, pero para que no me digan aquí en el chat, ya viste cómo te están callando la boca y te están diciendo, pues son las opiniones de ellos que yo soy el primero obligado a respetar y a no confrontar, porque eso sería otro momento que tuviéramos otra posibilidad. Sí. Pero a ver, Julio, yo te oí ayer, sí, en un momento podemos o sea, sí estar o no de acuerdo, pero lo que sí queremos y sí sabemos es que todo esto es política y deudas políticas y engranajes políticos y esto solamente se cumplen a partir de estas deudas, estos saldos a favor o en contra de los políticos, que son en un momento dado no incomprensibles, pero sí injustificables para nosotros. Y en un momento dado vemos a un Ebrard que fue tan denostado, que sí la hizo tan mal, o a Monreal que bueno, ya no nos sigue cayendo en gracia todo lo que hizo, todo lo que ha hecho, pero finalmente lo que importa es que el país salga bien. Y con la oposición nunca hubiera podido salir bien. Entonces, yo en ese sentido, como ciudadano, digo, me alegro que aunque haya cosas que no nos hayan gustado de la 4T o de este futuro gabinete o de lo que sea, o que no estemos de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo en casi todo, en realidad, de los nombramientos de ayer. Y me preocupa muchísimo, como dijo Fernando, lo de la cultura. Y estamos tratando de ver quién, sobre todo porque no queremos que nos dejen al último, como siempre, ¿me entienden? No queremos que a la cultura nos dejen al final de la colita y con los remanentes de gabinete, o los remanentes de presupuesto, los remanentes de importancia, de todo. Creo que Claudia ha visto que no es así, ya lo puso en los 100 puntos. Pero finalmente, o sea, mejor esto que lo anterior o que lo que teníamos hace 6 años, sin lugar a dudas. Bien, digo, desde luego, yo siempre digo, sí, cumplí los compromisos y me pregunto si Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto cumplieron en su momento, en tiempo y forma, los compromisos políticos de solidaridad con Claudia Sheinbaum y, según mi punto de vista, no solo los cumplieron, sino los infringieron gravemente. Y me preocupa que personajes así vayan a constituir un poder que tiene que caminar muchas cosas muy complicadas y que no tenga la solidez política, ideológica comprobada a lo largo de este tiempo, pero eso va a depender de Claudia. Eso va a depender de Claudia y de su pero también hay manera de equilibrios, Julio. Es decir, es que justo esa es la dificultad y mucha de la genialidad de Andrés Manuel, pues, que es toda una escuela de política a la que le tenemos que aprender todo el mundo. Pero es que ahí ya me llevas al tema de qué tanto entonces es el poder transeccional de Andrés Manuel.
No, No, pero no tiene nada que ver. hablo No, de Andrés es Manuel que en términos no, de su escuela, Julio. Es claro, decir, claro. ¿eso qué significa? Los personajes van a estar. La pregunta es dónde para que hagan el mayor bien posible y el menor mal posible. Poniéndolo así, digamos, de claro, pues, ¿no? Y A ver, esa Es que es no la, puede ser así, lo estás esa diciendo, es la lo estás tarea Y diciendo por política, Monreal, ¿no? ¿qué lo estás posibilidad? diciendo por Monreal, lo estás No diciendo lo por sé. No, Monreal y tienes no, y por razón. Ebrard. A mí me parece Claro, pero muy es preocupante lo decir, de Ebrard. pero tendríamos que hablar como en términos también de guardar los equilibrios, porque los personajes no desaparecen, como no desaparece alguien de tu familia. O sea, también entender que cuando hablamos de la política, hablamos de lo mismo de lo que hablamos en comunidades más pequeñas y en espacios más pequeños. Entonces, Ni tampoco ese va a o sea, desaparecer es Andrés problemático y Manuel. no es blanco y negro, pues, ¿no? Claro. Pues entonces habrá que ahorrarnos mucho de las batallas internas que se dan tan intensas, en las que de pronto Marcelo Ebrard era el gran traidor de la 4T, Monreal era inaceptable, Adán Augusto no apoyaba a Claudia Sheinbaum, y luego pues todo se Y pasó la recompone. campaña, y pasó pero la campaña. quizás ¿Cómo se portaron? la A mí me lucha, parece que, o sea, Ebrard ayudó en algunas cosas a nivel nacional, ayudó mucho en lo local. pero en mucha percepción Monreal no sé, pública no lo no estuve viendo, cambia esa ¿no? visión de Perdón, Ebrard. Fernando. Es decir, querían contrapesos, ¿no? La oposición está dentro de Morena. O sea, Así es. quieres, ahí está Monreal, ahí tienes a tu PRD, ahí tienes a Ebrard, tu PRI, ahí tienes, o sea, no hay oposición, no hay PRD ya, el PAN, ya viste la reconciliación con Xochitl, qué bonita estuvo, pero el PAN Sí, está sí. completamente jodido igual que el PRI. La oposición y el contrapeso Así real es. lo vamos a vivir este gobierno y la próxima legislatura va a Adentro. estar dentro de las filas de Morena. Y yo la verdad, como Claudia, prefiero tener al enemigo cerca o al que puede cometer un acto de deslealtad a la Porque vista. puede ser un enemigo, Claro. ¿O qué pero preferirían? podría también ser Entonces, un amigo, pero en un En buen una lugar. de esas, en una de esas. Horacio, pero a ver, ¿a quién preferiríamos entonces? ¿A Ebrard y a Monreal? ¿O a Kenia López Rabadán, Lili Telles y pero Xochitl ¿a Gálvez? poco Digo, las pues, posibilidades se quedan solamente en Ebrard y en Monreal? Digo, no se han creado nuevos no. cuadros, no hay nuevas figuras. ¿Qué Sí, pero sucede? Y el ahí peso, están, sí, y ahí sí, vienen, Julio, y ahí pero estarán, pero no, no pero es que desaparecen. el peso específico político de Monreal y de Ebrard y de Adán Augusto, aunque lo trajeron mucho después a Morena o realmente al espectro nacional, porque estaba en Tabasco, pero el peso específico político de estos tres personajes es muy fuerte. No lo puedes borrar así como así. No se puede ni se debe tampoco, porque si finalmente, como dijo Ana Francis, han contribuido a la cuestión a la cuestión nacional, pero es una oposición dentro del mismo Morena o van a ser partes que se van a probablemente a formar incluso otro partido político, otra corriente política. Les Y podemos eso llamar distinto. Por Podría, ejemplo, ahora a Monreal le podemos decir Porfirio Monreal Ledo. Porfirio ahora, Monrealedo. yo diría una cosa, Julio, también son personajes que han tenido momentos y trayectos muy luminosos. O sea, ujú, sí hay cosas que hizo Ebrard cuando fue jefe de gobierno, etcétera, muy luminosas, y después en otros espacios, en el espacio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Luego lo vimos en sus peores momentos. Y me parece que lo mismo de Monreal. Monreal es un gran tribuno, no lo digo yo, lo dice Beatriz Paredes, me gusta citarla. Y es un gran, a ver, él es el gran orquestador político, puede hablar con quien quiere negociar, etcétera. La cuestión es si esos atributos los pone al servicio de la gente o los pone al servicio del horror, como también ya lo hemos visto, ponerlos al servicio del horror. Pero no desaparece. O sea, nomás mi punto es, no desaparecen. Así es, no, nada. Ese es a veces el gran problema, Ana Francis, que no desaparezcan. Pues es un problema, Julio, o es una circunstancia humana. Tampoco desaparecen las personas de tu familia que no te caen bien, no desaparecen. Sí, La bueno, pregunta la es, ¿qué hacemos familia, con eso? O sea, la pregunta nomás, es que es una pregunta humana. ¿Qué hacemos con claro. eso? Porque lo político no está separado de lo cotidiano tampoco. O sea, ¿qué hacemos con Bueno, eso? bueno, pues iremos viendo, seguramente el tiempo irá asentando las cosas, iremos viendo el papel que cumplan personajes como Marcelo Ebrard, como el propio Adán Augusto y como Ricardo Monreal. Iremos ahora sí ajustando la máquina conforme vaya avanzando.
Yo les agradezco mucho la posibilidad de seguir platicando y nos vemos. Fernando apenas estaba poniendo sabroso. Qué oración. Una preguntita nada más. Ya no va a haber Canal 22, ¿o sí? Porque ahorita desde la semana pasada preguntaba a la gente. Pues mira, la verdad es que yo ya, si lo quieren tomar bien y si no, también antes me esmeraba en que termináramos a tiempo, en tener todo listo para ellos. No ha habido la atención de decirnos No. si lo repiten o no, ni siquiera decirnos que no lo va a haber. Entonces, bueno, pues si quieren bien y si no también, y ya. Entonces, por ejemplo, ahorita. Que el público lo pida, o que nosotros decimos también, bueno, hagan eco de que ya no va a haber 22, o que si va a haber, lo investiguen. Sí, no, yo ya no voy a anunciar ni nada, porque finalmente pues es un programa que nosotros ofrecimos como una contribución gratuita al Canal 22 y bueno, ni siquiera la amabilidad de decirnos que no se va a retransmitir me parece preocupante. Pero bueno, pues ahí iremos viendo a ver qué sucede. ¿Nos En fin. irán a dar liquidación? Sí, cómo no. Horas, imagínate, así es. Bueno, pues seguimos en contacto, Ana Francis, Horacio, Fernando, como siempre, un gran placer de platicar con ustedes y seguimos con el changuito mión. Hay que hacer una cumbia o algo así. Sí, ya yo con mi guitarra voy a empezar allá. Ahí te encargo, Julio, por favor, tenemos que hacer un trío o algo así. Sí. Un cuarteto. La cumbia de Se le subió al chango. La cumbia, sí. ¿Y qué es, Horacio? Eso es un elefantito reumático para el doctorado de la doctora nueva. Sandra Cuevas. La doctora Cuevas. Claro. Oigan, ya vámonos, que ya es tarde. Sí, no hay problema. Bueno, Ana Francis, Horacio, Fernando, nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós, amigos. Hasta luego. Adiós.